Bhagavad Gita Podcast. Día martes 5 de marzo 2024. Bienvenidos de vuelta. Estamos en la Bhagavad Gita en el capítulo 2 sobre el texto 58 hoy. Comenzamos hoy una sección de versos de lo más interesante. De aquí en adelante, vamos a estar hablando acerca y leyendo principalmente, informándonos acerca de lo que Krishna tiene que decir, acerca de los sentidos. Un tema muy relevante, muy para nosotros, muy de nuestra incumbencia. Los sentidos, el uso de los sentidos y cosas similares. Y esa sección entonces comienza hoy. Vamos a hacer un repaso de varios versos, vamos a ver un vistazo general de varios versos, comenzando con este 58. Y luego vamos a volver para hablar un poco acerca del verso 58, leer su comentario y detenernos un poco más allí. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a leer el sánscrito para seguir con el programa usual de leer el sánscrito y luego la traducción. Vamos a leer el sánscrito y luego vamos a retroceder para leer todos los versos completos, desde el 58 en adelante. Yada samara techayam kurmangani vasarvasha indriyan indriyate vyas tasya pragya pratishtita. Dice este verso, la traducción es así: aquel o aquella persona que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos, tal como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posesión, el conocimiento perfecto. Krishna va a comenzar a hablar, como dijimos aquí, de los indriyani, los sentidos. Y para ello usa como ejemplo a Kurma, la tortuga, para quienes están más familiarizados con Kurma. A ver, tenemos encarnaciones como Kurma o como Matsya. Y en este caso Kurma significa tortuga. Por lo tanto, la encarnación Kurma sería la encarnación tortuga. En fin, el verso Krishna utiliza a este ejemplo, la tortuga, para indicar que una persona tiene verdadera sabiduría, conocimiento perfecto. La persona tiene sabiduría de verdad. Y no solamente la tiene de verdad, sino que pratistita, que realmente está fija esa persona allí. Cuando sus actividades se llevan a cabo de tal manera que sus sentidos son utilizados en cierto propósito. Y cuando no hace falta utilizar tales sentidos, entonces se retraen, la persona los aparta los sentidos de los objetos de los sentidos. Y como dije aquí, ese es el primer verso de Krishna hablando de los sentidos y el vínculo que hay entre el uso de los sentidos y la sabiduría. Vamos a ir desde el 57. Bueno, en realidad no el 57, porque Krishna lo que está haciendo aquí es respondiendo a la pregunta de Arjuna, cómo reconocer a alguien que está situado, ¿no? Una conciencia trascendental. Habló entonces de la persona ecuánime, que puede tolerar. En el verso anterior hablábamos de ello. A quien no lo afecta ni el bien ni el mal. Ese bien y mal lo puede observar adentro, a sí mismo le pueden ocurrir cosas agradables o desagradables, no lo afecten. Puede observar externamente cosas agradables y desagradables y no lo afecta a esta persona. Esa persona tiene, sí, sabiduría, dice Krishna.
Como parte de esa misma respuesta, Krishna entonces comienza aquí, 58. Y como vimos entonces en el 58 habla de aquella persona que es capaz de apartar sus sentidos de los objetos, tal como la tortuga. Vamos al 59. Claro, porque Arjuna podría decir, bueno, Krishna, pero de alguna forma es fácil apartar los sentidos. Si yo no quiero escuchar, pues me tapo los oídos y listo. Si todo el asunto consiste en no usar los sentidos, pues ya dejo de hablar y listo, me tapo los oídos, cierro los ojos y ya soy un sabio, así tan rápido. Krishna, ante esa posible pregunta, responde lo siguiente en el verso 59. Al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Ujú. Así que la persona pudiera guardar sus sentidos como la tortuga, pero en el fondo sigue sintiendo placer en las actividades sensoriales, de lo que aquí dice Krishna. Sigo leyendo del 59. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Así que para realmente quedar fijo en la sabiduría, no solamente es durante un momento dejar de hablar, dejar de ver, sino que así como la tortuga ve hacia adentro, digamos, Krishna indica aquí en el 59 que interiormente la persona experimenta un gusto superior, un placer superior. Porque claro, las actividades sensoriales son placenteras de diferentes maneras. La persona se retrae entonces y es que encuentra un placer superior en el ser, adentro, y de esa manera entonces naturalmente queda desinteresada por las actividades simplemente externas. Entonces se requiere un trabajo, no solamente que alguien deje de actuar y deje de ver y deje de hablar, sino que hace falta que la persona encuentre ese gusto superior. Vamos al verso 60. Krishna dice, oh Arjuna, los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran a la fuerza la mente del hombre de buen juicio que se esfuerza por controlarlos. Palabras de Krishna. No es algo tan sencillo. Una persona de buen juicio, dice Krishna, aún así su mente puede ser arrastrada por los sentidos mientras él o ella se esfuerza por controlarlos, porque los sentidos son fuertes e impetuosos. 61, el verso siguiente. Aquel que restringe los sentidos manteniéndolos totalmente bajo control y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Krishna vuelve a introducir aquí este factor del placer interno. Ese placer interno ya lo pone más explícito en este verso 61. Ese placer interno se consigue al fijar la conciencia en Krishna, al mismo tiempo que uno restringe sus sentidos. No es solamente un asunto... Entonces son dos actividades aquí en conjunto. Por un lado, la restricción y por otro lado, la actividad espiritual. Luego en el verso 62 y 63, vamos a ver, sí, en estos 62 y 63, Krishna va a hablar de el resultado de unos sentidos sin control, vivir simplemente, sí, sin prestar atención a los sentidos, al control de los sentidos. Verso 62, él dice, al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla un apego a ellos. De ese apego nace la lujuria, de la lujuria surge la ira. Ya hablaremos de esto, que también es un tema muy interesante y fascinante. Cuando llegue su momento vamos a hablar de esto. Y en el verso 63 él dice, de la ira surge la ilusión completa y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde se pierde la inteligencia y al perder la inteligencia uno cae de nuevo al charco material. 64. Pero una persona que está libre de todo apego y aversión y que es capaz de controlar sus sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor.
Este verso es interesante y es importante, este 64, porque Krishna, digamos que incluye aquí los dos temas últimos de los que ha hablado. En la sección de hoy, como señalamos, comenzó hablando de los sentidos, el control de los sentidos, pero en la sección anterior, habló del apego y la aversión. Alguien que está, sí, que está libre, que no lo afectan ni el bien ni el mal, leíamos. Y Krishna incluye aquí que una persona que, ok, cultivó esa tolerancia, no lo afectan ni el bien ni el mal, y que al mismo tiempo es capaz de controlar sus sentidos, puede conseguir la misericordia del Señor. Y agrega algo más todavía que lo vuelve más interesante este verso. Krishna habla de los principios que regulan la libertad, que ya será un tema que vendrá en su momento, pero de momento no te tenemos aquí para señalar que es muy interesante cómo, y podría parecer contradictorio, y eso lo hace interesante. Krishna habla de principios que regulan la libertad, o sea, para ser libre hay que seguir reglas, pero si ser libre significa no seguir reglas, o cómo es que funciona. Para ser libre hay que seguir reglas, y aquel que no sigue reglas es libre, pero pronto pierde su libertad. Es un asunto que aparentemente es una paradoja. En su momento hablaremos de él. Ok, vamos a volver. Ahí termina esta sección relacionada con los sentidos en este verso 64. Vamos a volver al 58 para leer el comentario. Verso 58, entonces. Leamos de vuelta la traducción del verso. Krishna dice: aquel que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos, tal como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. La prueba de que alguien es un yogi, devoto o alma autorrealizada es que puede controlar los sentidos a voluntad. Sin embargo, la mayoría de las personas son sirvientas de los sentidos y en consecuencia las gobiernan los dictados de ellas. A ver, detengámonos un momento aquí. Vamos a repasar a qué nos referimos con los sentidos. Pues bueno, los 5 sentidos que conocemos y que tenemos, o sea, a los cuales en esta literatura del Bhakti se les refiere como Karmendriya. A ver, no, Karmendriyas no, sino Jnanendriyas. Vamos a ver si se usa aquí esta palabra. Solamente se utiliza Indriya, que son sentidos. Resulta ser que hay 10 tipos de sentidos, o hay 10 sentidos más bien. 5 de ellos sirven para adquirir conocimiento, el jnana, y 5 de ellos sirven para trabajar, para accionar, el karma. Entonces tenemos los jnanendriyas, los sentidos del conocimiento, y los karmendriyas. Y aquí estamos hablando de los jnanendriyas, los sentidos que nos van a regalar una noción de qué es el ambiente, nos regalan información de cómo está el ambiente. Y nos estamos refiriendo a la vista, o más bien, sí, al sentido del gusto, al sentido del tacto, sentido de la vista, sentido del olfato y sentido ¿cuál me falta? Del oído. Ellos 5. Esos son los sentidos. De vuelta, quienes conozcan esta palabra, jnana, como conocimiento, jnanendriyas, esos son estos 5. Y los objetos de los sentidos, de los cuales está hablando aquí, son 5 también, que corresponden a estos 5 sentidos. Esos objetos de los sentidos son, por ejemplo, pues, por un lado tenemos la vista, el sentido de la vista. El sentido de la vista corresponde a las formas, corresponde a las formas que son bellas. Y las formas,
las formas entran entonces vienen a ser parte de uno de los objetos de los sentidos. Las texturas, por ejemplo, es otro objeto de los sentidos. Las texturas suaves, por ejemplo, que resultan agradables para nuestro sentido del tacto. Los sabores, el sabor dulce, diferentes tipos de sabores, es otro objeto de los sentidos que resulta agradable para el sentido del gusto. Los diferentes sonidos, y así tenemos entonces estos objetos de los sentidos que se corresponden con sus propios sentidos. Y los objetos son, de vuelta para repasar, los objetos son los sonidos, las texturas, los sonidos para el oído, las texturas para la piel, para el tacto, los sabores para la lengua, las formas para la vista y los olores para el olfato. Entonces, si una persona es capaz de mantener sus sentidos aparte, si una persona es capaz de no dejarse seducir, digamos, por estos estímulos, aquí estaríamos hablando de diferentes estímulos a nivel sensorial, porque claro, hay otro tipo de estímulos. Por ejemplo, hay algunos recuerdos que me pueden generar estímulos también, pero en este caso nos referimos al ambiente, al entorno que nos plantea diferentes estímulos a través de los objetos de los sentidos, a través de cosas placenteras como comer algo que nos resulte agradable, sabroso, como escuchar una canción que sea agradable, escuchar de un tema escuchar de la vida de otros, que eso puede resultar agradable para algunos también. A eso nos estamos refiriendo aquí. Y el ser capaz de restringir nuestros sentidos, apartarlos de ellos, ok, me doy cuenta de que tengo a disposición comestibles, agradables, pero soy capaz de detenerme frente a la tentación de comer tales comestibles agradables. Y obviamente, como vamos a ver en los siguientes versos, de hecho, si no estoy mal, vamos a desplazarnos un momento al siguiente verso. Aquí estamos haciendo referencia, aquí sí. Para ello hace falta desplazarnos al 59. Y Prabhupada traduce este verso como alejarse del disfrute de los sentidos. Y esto es algo clave, porque naturalmente para vivir, para la vida misma necesitamos los ojos, necesitamos el gusto, la lengua, el olfato, el oído y etcétera. Pero aquí estamos hablando de cuando aquella persona utiliza esos sentidos únicamente con un espíritu de disfrute, buscando placer. Aquí es donde está una de las cosas claves. Cuando la persona busca simplemente placer en escuchar, placer en ver, en tocar, en saborear, en oler. Y es ahí, como dije, donde está una de las claves. Porque claro, como dije, vamos a necesitar comer. Y para comer, los diferentes alimentos se requiere una cierta cantidad de gusto en el comer. Pero si la persona entonces vive únicamente buscando placer en esos estímulos externos, ahí es donde está un problema. Y es lo que está Krishna diciendo aquí. Entonces, si yo estoy satisfecho, si he comido suficiente y soy capaz de darme cuenta de que, ok, me acabo de alimentar o estoy satisfecho, pero resulta ser que me están ofreciendo o tengo a disposición algo para seguir simplemente satisfaciendo la lengua, sería un ejemplo de cómo yo puedo, en ese momento, sabiendo que estoy nutrido, que estoy satisfecho en mi alimentación y que ese acto de restringir mi lengua no es nocivo para mi salud. Porque claro, alguien podría decir, es que ya leí en la Gita de que hay que restringir los sentidos, entonces no voy a comer. Lo cual sería una conclusión bastante, un poco acelerada y distante de a donde busca llevarnos la Gita. Entonces, estamos refiriéndonos aquí a un detenernos ante esos estímulos cuando la ausencia de ese estímulo no me va a causar ningún daño. Y es así como decía, después de sentirme satisfecho, alimentado, todos sabemos, puedo simplemente aceptar, por ejemplo, si alguien me ofrece algo para comer, un dulce, lo que sea,
algo que no tiene que ver en sí con mi alimentación, puedo tomarlo o puedo no tomarlo. Y si es algo sabroso, es algo que me gusta, muy seguramente voy a decidir tomarlo, esto que me están regalando. ¿Por qué? Porque es rico, sabe bien. Pero si lo estoy tomando, y es aquí donde hace falta la introspección, hace falta que la persona se observe a sí misma. Porque si lo estoy tomando únicamente por el placer que me produce, ese placer que me produce está siendo en un sentido dueño de mí, digamos. A lo que, bueno, ese tema en realidad va a venir después. Krishna de momento nada más está hablando de alguien que es capaz de retraer sus sentidos de aquel espíritu de disfrute. Eso es lo que él está señalando aquí. Vamos a continuar con el significado de Prabhupada. La mayoría de las personas son sirvientas de los sentidos y en consecuencia las gobiernan los dictados de ellos, como acabamos de decir, ¿no? Si alguien me ofrece algo, un comestible, un dulce agradable, muy probablemente lo acepte porque me gobierna, me empuja más el placer y termino cediendo al placer. Y claro que, como yo intentaba desde el inicio dar un vistazo general y amplio de este tema, porque alguien podría decir, hombre, pero ¿cuál es el problema? Demasiado radicales ustedes, Hare Krishna. No aceptar un dulcecito. Y hay una razón por la cual Krishna, y eso lo va a tocar hacia el final de esta sección que ya lo leímos, en textos 62 y 63. Y es que uno podría decir, bueno, ¿cuál es el problema de aceptar simplemente pequeñas actividades, pequeñas cositas que son placenteras? No me van a traer un daño, ¿no? Y la respuesta es que en un sentido inmediato, pues no me va a traer ningún daño que yo acceda a comer algo que me están... Estoy hablando del comer, pero en realidad esto se lleva a diferentes acciones, no solamente el comer. Pero sí, en sentido inmediato no va a traer una gran afectación. Lo que pasa es que estamos hablando aquí de un entrenamiento de la mente. Y estamos hablando aquí del ser, de la conciencia, del alma que extrae placer de cosas. Y si el alma se acostumbra a que su placer dependa de los estímulos externos, esos estímulos externos eventualmente van a traer algún problema para el alma. No un problema, no necesariamente un problema, posiblemente sí en algún momento, pero lo cierto es que el alma, al ser de una sustancia espiritual, va a estar más plena cuando su placer sea extraído de una fuente espiritual. Y eso por un lado. Y por otro lado, que cuando la persona se acostumbra a que su placer viene de estímulos externos, de esas actividades sensoriales externas, entonces aumenta de manera muy pequeña, de manera imperceptible casi, pero va aumentando en ella aquella tendencia a explotar, a ver las cosas y a ver todo en función de cuánto placer me va a dar, al punto de, sí, en una escala menor, pero es una explotación. Y incluso explotarse a sí misma. Incluso habrá momentos en donde, tal vez ustedes lo sabrán, habrá momentos en donde la persona se puede exigir más, o sea, buscando placer puede, de vuelta con los comestibles, buscando placer a pesar de que su lengua está y su gusto, el sentido del gusto ya está cansado y está saturado, pero la persona sigue intentando extraer más placer. Posiblemente, sí, como dije, nos haya ocurrido. Porque eventualmente también los sentidos, otra de las cosas que al ser materiales eventualmente se saturan. Y esa saturación va a ser incompatible con el alma en algún momento. Por lo tanto, Krishna está apuntando aquí a que uno pueda encontrar un gusto superior, como lo va a decir en el verso siguiente, y con ese gusto superior encaminarse más a una vida plena. Así que no es que sea así, digamos, demoníaco y contrario al bhakti en un sentido tan estricto, aceptar un dulcecito, como dije, pero si analizamos más con detalle qué es lo que sucede a nivel emocional, más bien a nivel mental, podemos darnos cuenta de que sí, de que esas pequeñas acciones en las cuales yo cedo a ese placer, que simplemente es un estímulo sensorial, puede, si no presto atención,
Si estoy viviendo más en sentido automático, puede distanciarme de una vida plena. Podría parecer así bastante radical, de hecho. Muy bien, sigamos leyendo. La mayoría de las personas son sirvientas de los sentidos y en consecuencia las gobiernan los dictados de ellos. Esa es la respuesta a la pregunta de cuál es la posición del yogi. Se dice que los sentidos se asemejan a serpientes venenosas. Los sentidos quieren actuar muy libremente y sin ninguna restricción. El yogi o el devoto debe ser muy fuerte para controlar a las serpientes, como si fuera un encantador. Él nunca les permite actuar independientemente. En las escrituras reveladas hay muchos mandamientos, unos que indican lo que hay que hacer y otros que indican lo que no hay que hacer. A menos que uno sea capaz de seguirlos todos, apartándose del disfrute de los sentidos, no es posible estar firmemente en el estado de conciencia de Krishna. Vean, aquí Prabhupada acaba de agregar esto, hablando del disfrute de los sentidos, como señalábamos. Si uno, como repito, si uno busca nada más placer en esas actividades sensoriales, entonces es muy difícil que uno encuentre esa plenitud interna en el alma. El mejor ejemplo, sigo leyendo, el mejor ejemplo el cual se da aquí es el de la tortuga. La tortuga puede recoger sus sentidos en cualquier momento y mostrarlos de nuevo en cualquier otro momento para algún propósito en particular. De la misma manera, los sentidos de las personas conscientes de Krishna se usan solo con algún propósito en particular dentro del servicio del Señor. Y si no, se los retira. A Arjuna se le está enseñando aquí a usar los sentidos en el servicio del Señor, en vez de usarlos para su propia satisfacción. Mantener siempre los sentidos al servicio del Señor es el ejemplo que se da con la analogía de la tortuga, la cual mantiene los sentidos dentro del caparazón. Fin del comentario. Aquí hay algo también relevante, sutil pero relevante. Los sentidos, voy a leer, los sentidos de las personas conscientes de Krishna se usan solo con algún propósito en particular dentro del servicio del Señor, y si no, se los retira. Así que la persona está, partiendo de esto último que leímos, la persona está inmersa en su conciencia espiritual, en su meditación, pero cuando es necesario el servicio del Señor, activa, digamos, esos sentidos, ¿no? Pero resulta ser de que hemos leído ya en otros pasajes que esos Vaishnavas siempre están activos en el servicio del Señor. Por lo tanto, pudiera dar la impresión de que ser espiritual, llevar una vida espiritual, significa no actuar para nada con los sentidos, porque son materiales, ¿no? Pero lo cierto es que cuando se requiere una actividad espiritual, el devoto entonces utiliza por todos lados y de todas maneras los sentidos. Y eso es lo que confunde, puede confundir a algunos observadores. Porque claro, el Vaishnava está ocupado de tantas maneras, mientras que tenemos un yogi que no está haciendo nada, está sentado con los ojos cerrados, meditando y etcétera. Y pudiera dar la impresión de que un Vaishnava no es tan elevado entonces, porque está ocupado de tantas maneras. Y es lo mismo que le ocurrió al señor Chaitanya Mahaprabhu, donde él eventualmente, en algún momento a él lo retan y le dicen, ¿por qué? Tú eres un sannyasi, tú eres un renunciante, pero no te vemos estudiando las escrituras ni meditando, porque él bailaba y cantaba. Pero el ocuparse de esa manera, con conciencia de Krishna, el resultado es igual que si la persona estuviera con los sentidos inmersos en el ser. Y similarmente, ¿no? Para todo tipo de alguna variedad de servicios, el ocupar los sentidos para el servicio del Señor es actividad espiritual. Eso no querría decir de que el Vaishnava vive en un estado completo de inacción. Ese tema en realidad lo hablamos. Lo vamos a hablar ese tema va a venir en el capítulo 3, en donde el pobre Arjuna termina confundido porque le dice a Krishna, Krishna, pues me estás hablando del conocimiento trascendental y de la acción o de la inacción y de ser un sabio, pero entonces ¿por qué me quieres ocupar de esta terrible guerra? Él dice en el capítulo 3. Y claro, porque en estos versos Krishna le está señalando la importancia de retraer los sentidos.
Entonces Krishna, Arjuna termina un poco confundido y pregunta eso en el capítulo 3. ¿Por qué me hablas de la meditación y luego me dices que actúe? Porque la acción con conciencia de Krishna, el usar los sentidos para un propósito espiritual, termina siendo actividad espiritual. Y justamente eso es lo que consiste el bhakti. Por esa razón, en algunas ocasiones se lo define como karma yoga, hacer un vínculo con el Señor Supremo a través del karma, a través de las acciones. Y eso es importante también tenerlo en mente. Y un momento más abajo, Prabhupada señala que ya la persona actúa de diferentes maneras, pero no solamente para buscar su propia satisfacción, su propio placer, sino, por un lado, para el servicio del Señor Supremo, para el servicio de los demás, para el servicio de los Vaishnavas, y para su propio avance. Ya no solamente para sacar placer, sino para su propio avance. Así que vamos a detenernos ahí por hoy. En el siguiente verso vamos a hablar acerca de qué es lo que ocurre, sí, vamos a orbitar ahí sobre el tema de que cuando alguien retrae sus sentidos, qué es lo que ocurre allá adentro, así como la tortuga, qué le pasa a ella allá adentro. Y es que la persona encuentra placer, un placer superior, un gusto superior, más que simplemente, y es ahí donde apunta la Gita, más que simplemente, a ver, el objetivo de todos es ser feliz, la plenitud. Y la Gita busca darnos ecuaciones y un mapa y unos laboratorios en esta ciencia del Bhakti, de tal manera que consigamos una plenitud profunda, la plenitud del alma. Y para ello, en eso se diferencia el Bhakti, digamos, de otras formas, y es que el Bhakti se lleva a cabo con alegrías, realmente se va encontrando a medida que se avanza, se va encontrando diferentes actividades y eventos y experiencias internas que regalan un gusto superior, que regalan un placer que es espiritual, y debido a ello entonces la persona se va volviendo, va avanzando, se va volviendo más capaz de apartar sus sentidos de los simples estímulos externos, simples placeres sensoriales, inmediatos, momentáneos. Y sí, es ahí donde apunta a llevarnos la Gita. Entonces en este tema, el tema de los sentidos, se ha comenzado hoy a describirnos que primero hace falta aprender a retraer los sentidos. Y obviamente que, bueno, no sé qué tan obvio es, pero en este verso se habla de alguien que ya llegó al plano del conocimiento perfecto. O sea, lo que se está describiendo aquí es eso, es una descripción, no es una prescripción, no es un requisito. Es que yo tengo que apartar todos mis sentidos como lo hacen aquellos que ya llegaron a que son sabios, plenos y completos. Se está describiendo la situación de ellos. Para nosotros el Bhakti tiene algo llamado un sadhana. Sadhana, o más puntualmente un Vaidhi sadhana. Un sadhana que se sigue siguiendo las reglas, siguiendo las normas, siguiendo los parámetros. Y en ese sadhana sí hay momentos en donde apartamos los sentidos para dedicarlos a ciertas actividades. Pero si nosotros intentáramos saltar directamente a apartar todos los sentidos debido a la etapa en la que nos encontramos, ello puede llegar a ser nocivo. Incluso a pesar de que tengamos buen entusiasmo y todo el deseo de avanzar, incluso, y Krishna va a hablar de esto en el capítulo 3 también, Krishna va a hablar de un mityachara, de alguien que incluso puede llegar a ser un engañador, un hipócrita, pensando que sí, ya me aparté de todo, pero en el fondo sigo meditando, sigo contemplando, sigo encontrando gusto de meditar en aquellas cosas que según ya dejé. Así que sí, nuestro caso es que seguimos un bhakti, un sadhana bhakti, y en tales actividades sí, por ciertos momentos apartamos los sentidos para dedicarlos a ciertas actividades, y es un entrenamiento que va consistiendo en un progreso, es un asunto gradual. Así es como abriremos este tema. Bueno, acompañamos a Krishna introduciéndonos a este tema de los sentidos. Gracias a todos por su participación. Que tengan una bonita noche. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.